Durante la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchas atrocidades, entre ellas la siguiente historia. En la década de 1940 se tomaron prisioneros políticos declarados enemigos del Estado. Científicos rusos decidieron hacer un experimento. Mantener a 5 personas despiertas por 15 días usando un gas experimental estimulante, el cual es letal en altas dosis. Por tal motivo, monitoreaban su consumo de oxígeno. Los sujetos fueron trasladados a una cámara de circuito cerrado. Estas tenían ventanas de 5 pulgadas de grosor y una pequeña portilla para vigilarlos. Dentro habían instalado micrófonos inodoros, colocado catres para dormir, comida y agua por 5 meses. Los primeros 5 días fueron normales, pues los sujetos casi nunca se quejaban de las falsas promesas de liberación de los científicos rusos. Sin embargo, algo llamó la atención de los científicos al escucharlos por los micrófonos. Las conversaciones de los encerrados empezaron a tornarse más oscuras y traumáticas, contándose unos a otros hechos desagradables de su pasado. El terror ocurrió al 6.º día, pues los sujetos empezaron a quejarse de las circunstancias que los llevaron a donde estaban y empezaron a volverse paranoicos. Al dejarse de hablar entre sí y empezar a pensar que para ganarse la confianza de los científicos tenían que traicionarse unos a otros. Empezaron a susurrar muy despacio a los micrófonos y a la portilla, lo cual exaltó en demasía a los científicos. Ellos estimaron que podía tratarse de un efecto del gas. Al 9.º día, uno de los sujetos empezó a gritar desgarradoramente, a vivo pulmón, lo cual aterrorizó a los científicos. Lo bizarro fue que dicho griterío se extendió por 3 horas seguidas y de repente se detuvo, a lo que solo se escuchaban chirridos y respiraciones agitadas por los micrófonos. De repente, se sumió todo en un profundo silencio. El cuerpo médico del experimento estimó que el sujeto se había desgarrado las cuerdas vocales. En eso, otro sujeto empezó con el mismo comportamiento, dando alaridos que helaron la sangre de científicos y cuerpo médico. Pero igual que la primera vez, el grito se detuvo repentinamente y solo quedó un susurro. Al 12.º día, los 5 sujetos no emitían sonido alguno. Los científicos empezaron a verificar cada hora los micrófonos al considerar imposible que ningún sonido sea emitido de 5 personas vivas en captividad. Al 14.º día, los científicos fueron contra sus principios. Ante el temor que los sujetos hubiesen muerto, hicieron algo que prometieron nunca hacer: usar los micrófonos para tratar de inducir forzadamente respuesta de los individuos. Anunciaron lo siguiente: estamos abriendo la cámara para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y échense boca abajo, en el piso, o les dispararemos. Si acceden, uno de ustedes va a ser liberado inmediatamente. Un susurro les heló la sangre. Ya no queremos ser liberados. El 15.º día se armó un debate entre los militares rusos que financiaban el experimento y los científicos. A la medianoche decidieron abrir la cámara. Esta fue vaciada del gas experimental y llenada con aire fresco. Para la sorpresa de todos, los sujetos empezaron a quejarse desgarradoramente, suplicando que les suministren de nuevo el gas. Se envió a soldados para remover a los sujetos de prueba de la cámara. Los soldados quedaron en shock al ver el estado en el que estaban los reclusos. Ellos se dieron cuenta también que la comida de los pasados 5 días no había sido tocada. El piso estaba inundado con una mezcla de sangre y agua. Al adaptarse mejor a la penumbra de la cámara, los aterrorizados soldados notaron también el desgarro de carne y piel que presentaban los reclusos en diferentes partes del cuerpo. La exposición de hueso y sangre en sus dedos daba a entender que las laceraciones fueron autoinfligidas. A simple vista era imposible determinar cómo los sujetos podían seguir con vida. Los órganos abdominales habían sido completamente extirpados. La piel y la mayoría de los músculos unidos a las costillas habían sido desgarrados.
exponiendo los pulmones y el corazón a través de la caja torácica. Los órganos estaban intactos, pero habían sido esparcidos por el piso a los pies de los reclusos. Raramente se notaron palpitaciones en el tracto digestivo. Fue cuestión de tiempo hasta que fue aparente. Los reclusos se habían estado alimentando de su propia carne. El terror que dicha escena causó en los soldados fue inexplicable. Al ordenarles que retornaran a la cámara para remover a los sujetos, se rehusaron rotundamente, mientras los gritos y alaridos seguían llenando el ambiente, rogando para que prendan de nuevo el gas. Los aterrorizados soldados fueron obligados a regresar a la cámara. Al intentar sacar a los sujetos, estos pelearon y gritaron como animales. Uno le desgarró la garganta a un soldado matándolo al instante, y a otro le arrancaron los testículos de un solo tirón, haciendo uso de una fuerza sobrehumana. Los soldados sobrevivientes entraron en un cuadro de terror y depresión tal que terminaron suicidándose. Sin embargo, lograron sacarlos de la cámara. Después de la carnicería, uno de los reclusos terminó con el brazo destrozado, causándole un incesante sangrado. A pesar de esto, el individuo seguía luchando como un animal. El cuerpo médico decidió sedarlo. Fue inyectado con morfina, 10 veces más de la dosis recomendada para humanos. El sedante no lo detuvo. Siguió pataleando y tratando de arañar a quien se le acercara, hasta que lentamente se fue deteniendo. Cuando se detuvo por completo, empezó a susurrar, pidiendo por más, hasta que quedó en un silencio completo. En este punto quedaban 3 sujetos sobrevivientes. No se sabe cómo, pero lograron controlarlos y trasladarlos a las instalaciones médicas. 2 reclusos que todavía tenían intactas sus cuerdas vocales seguían suplicando que los mantengan despiertos. Los 3 sujetos fueron llevados a una sala de operaciones. El motivo era que el cuerpo médico quería intentar volver a colocar sus órganos dentro de su cuerpo. Por motivos de seguridad, les amarraron brazos y piernas con una correa de cuero bastante gruesa. Un procedimiento tan complicado ameritaba el uso de un anestésico. Uno de los reclusos, al escuchar que iba a ser inyectado con el fármaco, empezó a luchar y gritar como una bestia, porque difícilmente se le podría llamar persona en ese estado. Haciendo uso de una fuerza sobrehumana, logró desgarrar la correa de cuero de uno de sus brazos y casi llegó a liberarse. Sin embargo, una enfermera pudo administrarle la anestesia. El sujeto se fue calmando lentamente hasta callarse completamente. El segundo recluso, que por cierto tenía sus cuerdas vocales desgarradas, también iba a ser sometido a la cirugía. Al no poder gritar, se sacudía violentamente cuando el anestésico era llevado hacia él. La dificultad de inyectarle al sujeto el fármaco mientras se sacudía se tornó imposible para el cuerpo médico, hasta que la enfermera solicitó que el procedimiento se realice sin anestesia. Los doctores no pudieron hacer más que estar de acuerdo. El sujeto no emitió sonido alguno ni tampoco movimientos bruscos. Lo único que movió eran sus ojos, inyectados de sangre, los cuales aterrorizaron a la enfermera, pues ella contó que había visto repetidas veces la boca del paciente tornarse en una macabra sonrisa cuando sus ojos se encontraban con los de ella. Durante las 6 horas del procedimiento, la sala la llenaba un silencio de ultratumba. Al término de la cirugía, al cuerpo médico se le heló la sangre. Uno de los reclusos empezó a respirar rápida y desesperadamente, abriendo y cerrando la boca, a lo que los doctores pensaron que quería decir algo. Al no poder expresarse, le trajeron una hoja y un lápiz para que escribiera su mensaje. Las palabras que leyeron nunca se les borrarán de la mente. Sigan cortando. El recluso restante tuvo que ser operado también, sin anestesia. Este sujeto no luchó, no gritó, simplemente empezó a reírse histéricamente, una risa de ultratumba,
Al enfrentarse a la difícil tarea de operar al paciente en ese estado, decidieron inyectarle una sustancia paralítica. Al hacerlo, el paciente se fue silenciando lentamente, al punto de seguir a los doctores con solo sus ojos. De un momento a otro, el fármaco dejó de hacer efecto y el sujeto empezó a dar alaridos, rogando que lo regresen a la cámara y le suministren el gas estimulante. En su desesperación y terror, el cirujano le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué se han hecho esto a sí mismos? ¿Por qué es que siguen vivos? ¿Por qué es que quieren el gas de nuevo? Solo una respuesta fue dada: debo permanecer despierto. Para tener un momento de paz, los investigadores y cuerpo médico decidieron trasladar a los 3 reclusos nuevamente a la cámara, ahora con una camisa de fuerza. A continuación, se armó un feroz debate entre los involucrados, los científicos, el cuerpo médico y los militares. La incógnita era: ¿qué hacemos con ellos? Pasadas unas horas, llegaron a un acuerdo: llevar a cabo una eutanasia, y así, sin pena ni gloria, terminar con la vida de los reclusos. Cuando estaban a punto de arreglar todo para realizarla, un personaje, quien había estado callado todo el debate, se levantó de su silla. Era el comandante oficial del Comité de Seguridad del Estado ruso. Veo potencial en este proyecto, dijo. Quiero ver qué pasa con los reclusos si se les pone de nuevo bajo los efectos del gas experimental. Absolutamente todos en la sala palidecieron ante tal absurda y audaz propuesta. Cuerpo médico y científico se negaron rotundamente. Sin embargo, el poder de persuasión y rango del comandante pudieron más, y no tuvieron más opción que suministrarles el gas de nuevo. Todo el equipo se trasladó a la cámara. Al abrirla, encontraron en deplorable estado a los sujetos. Los 3 luchaban forzosamente para mantenerse despiertos. Uno de ellos zumbaba fuerte y agitadamente. El sujeto mudo movía y agitaba sus piernas y brazos como podía, probablemente para entretenerse en algo y no caer en el sueño. El último sujeto tenía sus ojos completamente abiertos y parpadeaba continuamente, como un desquiciado. Los reclusos se calmaron cuando escucharon que los iban a poner bajo los efectos del gas de nuevo, lo que les dio tiempo al cuerpo médico de conectar un monitor que medía las ondas cerebrales a cada uno de ellos. El desplazamiento del papel con las ondas cerebrales de los pacientes devolvió un resultado bastante bizarro. El cerebro de los reclusos tenía pequeños tiempos de inactividad, es decir, de muerte, para volver a mostrar actividad instantes después. Durante este proceso, el gas todavía no había sido suministrado, dado que el cuerpo médico y científicos todavía seguían dentro de la cámara. 2 de los sujetos no pudieron resistir más y cedieron a la dulce caricia del sueño profundo. Cerraron sus ojos lentamente. Su respiración se fue haciendo más leve y al entrar en un estado de dormitación, sus corazones se detuvieron. El único recluso sobreviviente empezó a gritar en una voz inhumanamente gruesa y de ultratumba, para que sellen la cámara y le suministren el gas. El comandante dio la orden de sellar la instancia inmediatamente, con el cuerpo médico y científicos todavía adentro. Antes de que la cámara se selle completamente, uno de los científicos sacó una pistola y le disparó al comandante. La bala le perforó el cráneo. Presa del pánico, apuntó al único recluso todavía con vida, el cual se encontraba amarrado con la camisa de fuerza y tenía una mirada y sonrisa torcida y demencial. El científico con pistola en mano gritó: ¿qué eres? Demando saberlo. ¿Qué eres? El recluso lo miró fijamente y rió a carcajadas. ¿Te has olvidado tan fácilmente?, preguntó. Soy tú. Soy la locura que vive dentro de todos ustedes, esperando ser liberada en cualquier momento.
Soy de lo que se esconden en sus sábanas cada noche. Soy los síntomas de locura que medican y sedan para que no aparezcan. Tras un silencio de ultratumba y a la vista de todo el cuerpo médico y científicos, se oyó el estruendo de una bala. Esta impactó directamente en el corazón del sujeto. Antes de morir, se le escuchó susurrar: "Al fin, libre". Espero que esta historia les haya helado la sangre tanto como a mí. El estudio ruso del sueño es un creepypasta colgado en la web el año 2009. Lo extraño es que no se le adjudica la autoría a nadie. Gracias por ver esta historia. Se despide Mr. Misterio.